Hola, buenas tardes a todos y a todas, suscriptores y suscriptoras y seguidores del canal Opiniones Actualidad. Ya sabéis, el canal en el que se ven las noticias en una perspectiva diferente. Vamos a tratar el tema de la TTIP, pero más concretamente el tema del TISA, un nuevo método del TTIP que ha salido a la luz gracias a un trabajo de investigación del diario Público español, que ha tenido acceso a información detallada, más detallada, sobre este TISA. Para eso vamos a primero a ver qué es el TTIP. El significado de TTIP está en inglés. Es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Suena muy bien, suena muy bonito, suena como que todo el mundo va a poder hacerlo tranquilamente, libre mercado, etc. Vamos a leer. Conocido en lengua inglesa como Transatlantic Trade and Investment Partnership o Transatlantic Free Trade Area. Es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Actualmente se encuentra en negociaciones, con lo cual aún no está implantado. Cuando nos lo implanten, veréis cómo se nota. Sus defensores argumentan que el acuerdo sería beneficioso para el crecimiento económico de las naciones que lo integrarían, aumentaría sobremanera la libertad económica y fomentaría la creación de empleo. Puesto que, como ya sabréis, el TTIP, lo habréis oído alguna vez, favorece a las empresas grandes, a las grandes multinacionales, etc., y perjudica, entre comillas, a las acciones de las empresas más pequeñas. Hemos dicho el tema de los defensores del TTIP. Ahora los detractores. ¿Qué opinan los detractores sobre el TTIP? Los críticos argumentan que éstas se producirían a costa del aumento del poder de las grandes empresas y desregularizaría los mercados, bajando los niveles de protección social y medioambiental de forma drástica. ¿Qué quiere decir? Que podrían hacer un ERE, expediente de regulación de empleo, de manera libre, etcétera, para que los empleados pudieran ser despedidos de forma gratuita, cosa que sería muy mala para la gente, sobre todo en países, por ejemplo, como España, Italia y Grecia, que son países que están ya sufriendo demasiado el desgaste de la crisis económica de 2008, que aún da que pensar, ¿no?, en el tema de esos países, los países PICS, ¿no? Portugal también entra en él. Bueno, después de haber dado un primer acercamiento a lo que es TTIP, vamos a hablar de la liberalización de mercado. La liberalización de mercado en economía es un proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado, es decir, el Estado puede controlar acciones de la economía, a una economía de mercado, totalmente libre. Por eso el nombre de liberalización. Supone siempre un cambio de manos públicas del Estado a manos privadas, a una empresa de forma jurídica, es decir, tendrían mucho poder las empresas privadas y las empresas públicas no podrían hacer prácticamente absolutamente nada. Perdón, empresas a manos públicas. El Estado no podría hacer absolutamente nada por sujetar esos derechos que tuviera en su momento, si se acepta el TTIP, una gran multinacional. Por ejemplo, estamos viendo ahora el tema de Apple. Apple al parecer ha evadido muchos impuestos en la Unión Europea y Juncker, el secretario, creo que es secretario, comisión de la Unión Europea, está muy en contra de lo que ha hecho Apple, entonces quiere ponerles una multa a Apple. Pero con este TTIP, cuando se regule y cuando se acepte dentro de la Unión Europea, señores, no le va a pasar nada a Apple, Google, etcétera. Toda la gente que tenga alguna empresa privada pequeña verá las consecuencias, pero las grandes no. Pues esto es liberalización, ¿vale? En un sentido estricto, se entiende por liberalización todo proceso que acentúa los principios de la economía de mercado, reduciendo la capacidad del Estado para invertir
para invertir directa o indirectamente en la economía, para intervenir. Es lo que hemos comentado. Curioso. Ahora vamos a noticias según orden cronológico, ¿vale? En el Diario Público de España ya salió el 2 de julio del año pasado, de 2015, salió una noticia de Wikileaks. Por cierto, ahora veremos, por eso os lo quiero decir para ver el origen de una cosa y luego cómo ha ido evolucionando. Porque hay una noticia de día de ayer, creo, o hoy incluso, de Wikileaks también, y filtraciones. La filtración de Wikileaks del 2015 habla de las 10 amenazas del pacto secreto TISA. Aquí entramos en el TISA al sistema financiero mundial. ¿Qué significaba el TTIP? El TTIP significa liberalización de mercado en cuanto a comercio, pero el TISA es liberalización de mercado en cuanto a servicios. O sea, quedaría prácticamente todo liberalizado. Es decir, quedaría todo el poder quedaría en manos de las multinacionales en detrimento del gobierno o de los gobiernos en cuestión. Es decir, vamos a ver las 10 demandas, ¿no?, de este TISA. En primer lugar, restringir las medidas equitativas para limitar riesgos financieros. Suena perfecto, pero ya es restringir las medidas equitativas. Equitativo es algo que es igual, ¿verdad? Vamos a entrar más en profundidad. Las reglas de total acceso al mercado que impone el TISA entran en conflicto con todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican equitativamente a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas expone a los gobiernos a demandas de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales meramente por limitar los arriesgadísimos derivados que precisamente generaron la anterior crisis global. Hay que tener en cuenta esto, Esto es muy perjudicial para empresas pequeñas y para los mismos gobiernos, que no podrán sujetar esa evasión, por ejemplo. Si ahora la evasión ya es grande y está ilegalizada, entre comillas, cuando este TTIP se acepte, que normalmente va a ser que sí, aunque hayáis oído que la Unión Europea rechaza por ahora negociar, ya veréis como sí. Entonces las empresas van a tener mucho poder, las multinacionales. Segundo, permitir la exportación de datos sensibles de los consumidores. Pese a la creciente preocupación de los gobiernos por la sustracción y el mal empleo de datos privados, así como los escándalos del espionaje político e industrial de las comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, ya sabéis, el tema de las escuchas, etcétera, espionaje a, por ejemplo, Angela Merkel en Alemania. Alemania quedó muy cabreada con Estados Unidos por este tema y Estados Unidos prometió no espiar más, cosa que yo no me creo. El TISA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores, cuidado, control social, a través de las fronteras, pudiendo ubicarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones fiscales o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos. Sabemos lo que vamos a ver, ¿no? Sus datos van a ser movidos de un país a otro, pero esos datos van a seguir estando, con lo cual usted está totalmente controlado por el sistema de comercio. Aquí en el Diario Público pone una puntualización muy buena, que es que estas cláusulas del TISA están además en contradicción y violación de las actuales leyes de protección de datos en vigor de la Unión Europea. Esa hoja que os pasan a veces cuando vais a tirar un currículum vitae a algún sitio y os dicen, pues pasa muy poco y debería pasar más porque es algo de ley. Y os dicen, bueno, ¿puedes firmar este papel? Porque necesitamos que firmes para la protección de leyes de datos, etcétera, de la privacidad, ¿no?, de la persona. Pues eso se vería totalmente aniquilado por esta ley, ¿no? El TTIP me parece a mí una ley en toda regla. Tercero, obligar a los gobiernos a predecir todas sus futuras regulaciones. El TISA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si inadvertidamente modifican las condiciones de competencia, en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales, e impone a los gobiernos la obligación casi imposible de cumplir
anticipar todas las posibles regulaciones financieras, incluidas las que regularían servicios o productos todavía no inventados. Atención al fraude brutal de la TTIP con el TISA conjuntamente, que pudieran afectar de alguna manera en el futuro a las corporaciones extranjeras. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno pagará por los beneficios que la empresa en sus estudios no ha podido llegar. Es decir, una empresa prevé que va a tener 1 millón de euros de beneficio un año, el año que viene, por ejemplo, 2017. Llegado el momento, esa empresa gana 900.000. ¿Quién va a poner esos 100.000 euros que faltan para el millón? Los gobiernos. Agárrate que llevan curvas, que vienen curvas. Cuarto, prohibir indefinidamente toda nueva regulación financiera. Prohibir indefinidamente, es decir, no hay fecha, toda nueva regulación financiera, ley financiera. Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que de alguna manera limiten la desregulación absoluta establecida por el TISA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a lo que ya está en vigor. Madre mía. De forma que se crea un efecto llamado de trinquete, ratchet en inglés, por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberalización de productos financieros. ¿Qué pasa? Aquí es como si firmaras tu propia muerte. Es decir, los estados firmantes firmarán un papel, por ejemplo, serán más, pero firman un papel en el que te comprometes a hacer lo que pone el papel. Ya no hay marcha atrás, no hay ninguna cláusula que diga si el gobierno en cuestión está en contra, puede desregularizar. No. Este TTIP es para siempre. No puedes hacer nada. De hecho, esto querrá decir que los gobiernos no podrán nunca pillar a las empresas que hacen evasión fiscal, etc. Quinto, prohibir los controles de capital usados para mitigar la crisis. Tras el crash de 2008, surgió un consenso internacional entre los economistas de que para mitigar la crisis son necesarios los controles de capital. A mí me parece muy correcto. Que impidan la especulación desorbitada. Hasta el FMI, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la recesión global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales. Sexto, exigir la aceptación de productos financieros aún no inventados. Madre mía. Los firmantes del TISA solo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros, del estilo de los CDS o CDO, cuya desregulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en 2008 en Estados Unidos. Si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Claro, la economía de hoy en día, perdonad porque sea bastante largo el vídeo, pero me resulta interesante comentároslo porque yo he estado un tiempo para entender lo que era el TTIP y el TISA, ahora que acaba de salir, ¿vale? Me gustaría que dierais tiempo a esto para que pudiera explicároslo. El problema es que no se puede hoy en día la economía un poco planear, ¿no? No se puede planear cuánto va a recibir alguien en un año, porque la economía cambia de tal manera hoy en día que es que la gráfica muestra unos tambaleos espectaculares, hay mucha fluctuación en el mercado. Séptimo, permitir todas las reglas financieras vigentes en otros países. Y yo cuando he leído esto digo, ¿cómo? Sí, el TISA pretende que las compañías financieras internacionales estén exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen. Es un proceso conocido como recognition. No voy a decir nada más sobre este tema. Creo que el punto 7 es para flipar, señores y señoras. El octavo, permitir que las empresas paralicen la aplicación de regulaciones. O sea, las empresas van a gobernarnos, señores. Las empresas multinacionales van a gobernarnos a partir del día que se firme el acuerdo del TTIP. Sin duda alguna, no tengáis dudas, nos van a gobernar ellas. Porque esto de prohibir, dejar a las empresas que elijan, etcétera, es
una actuación de gobierno, gobierno empresarial, lo llamaría yo. Una de las cláusulas propuestas por el anexo de servicios financieros del TISA prevé que los gobiernos tengan que publicar de antemano todos los borradores de las normativas o reglamentos. Atención, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor con el que las grandes corporaciones multinacionales podrán desplegar su poderío de lobbies y gabinetes de abogados para paralizar la aplicación de esas regulaciones hasta que estén preparadas para burlarlas o haya desarrollado nuevos métodos de hacerlas ineficaces. O sea, tu gobierno, por ejemplo, México, Chile, Perú, etc., el gobierno chileno quiere hacer una ley empresarial, es decir, financiera, etc., pero no puede. Se la paralizan porque las grandes empresas no quieren que esa ley salga a la luz. ¿Quién gobierna? Noveno, prohibir preferencias públicas nacionales para los contribuyentes. Los gobiernos firmantes del TISA no podrán establecer preferencias de instituciones bancarias o compañías de sus propios países, ni siquiera cuando se trata de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar la disponibilidad y rentabilidad. Robos totales. 10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones. El lenguaje adoptado por el TISA en cuanto a las medidas prudenciales adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones. En definitiva, de lo que se trata es de que los estados queden desarmados e impotentes frente al poder omnímodo de las compañías financieras internacionales. Omnímodo, ¿qué quiere decir? Que pueden usar todo tipo de artimañas para tener al gobierno sometido. Es una sumisión de los gobiernos hacia las empresas multinacionales. Señores, esto es grave, ¿eh? Y ahora voy a haceros dos puntualizaciones antes de pasar a la noticia de RT, la cual ha sido hoy mismo, perdonad, porque ayer, antes os he dicho que fue ayer, pero no, hoy a las 10:32 de la mañana, 15 de septiembre de 2016, ha salido la filtración de Wikileaks referida a las entrañas del pacto TISA. Es secreto, pero no tan secreto. Ahora os voy a comentar por qué. Antes de esto voy a comentaros dos nombres. Marina Albiol, que es una eurodiputada, que ella dice que el Consejo pretende hurtar a los europeos, o Consejo Europeo, la posibilidad de votar el TTIP y el TISA. No lo vamos a votar, lo van a decidir ellos en Estrasburgo. Y luego, lo más importante, creo que es lo más importante, junto con la nueva filtración de Wikileaks, es el eurodiputado español que ha estado en la sala secreta del TTIP, el señor Ernest Urtasun. Es un eurodiputado de los Verdes, aunque yo creo que esto no tiene ninguna trascendencia, puesto que sea quien sea, ha entrado en esa sala de 6 metros cuadrados, por cierto, en el que está el TTIP, y vamos a ver lo que dice. Vamos a ver, para él la experiencia ha sido muy negativa. Toda esta información os la voy a poner en la descripción del vídeo. No olvidéis mirar la descripción del vídeo, porque a veces veo comentarios que ponen de dónde has sacado esto, etcétera. Toda la información que haya en el vídeo está en la descripción del vídeo, en enlaces. Gracias. Bueno, Ernest Urtasun, del ICV, cuenta que la experiencia ha sido muy negativa. Dice: me han quitado el bolígrafo, me han quitado cualquier papel sobre el que podría escribir y me han quitado el móvil. Luego firmas un documento de confidencialidad de 14 páginas y un funcionario te saca los documentos que el eurodiputado pide con antelación. Curioso, ¿eh? Los representantes de todos los europeos tienen que quitar todas sus pertenencias para no poder tener una memorización más fehaciente de lo que se está viendo en esa sala. El tiempo máximo es de 2 horas y durante ese lapso el funcionario te controla permanentemente. Parece una cárcel, señores, lo que hay ahí. Es un pequeño habitáculo llamada la Reading Room y todas las condiciones que nos obligan a seguir para entrar en la sala son contrarias al parlamentarismo y la democracia.
Somos parlamentarios elegidos para representar e informar a los ciudadanos, y para algo tan esencial como un tratado internacional. Nos tratan como delincuentes o espías. Yo no soy experto en telecomunicaciones, necesito a algún asistente docto en esa área para interpretar los documentos. También necesito más de 2 horas. Atención al tema, es gravísimo. Para mí es una de las cosas más graves. Y luego vamos a pasar a la noticia de hoy, lo más importante, junto con el comentario de Ernest Urtasun y también lo que hemos visto de las 10 medidas, ¿no?, del TISA. Vamos a ver, una nueva filtración de Wikileaks a la que el diario español Diario Público ha accedido en exclusiva revela que el TTIP de los servicios, el TISA, permitirá imponer sanciones económicas a los países que no cumplan sus exigencias. Atención, habíamos visto ya que iban a regularse el tema de las leyes, etcétera, ¿no? Pues ahora esto va más lejos. Las empresas multinacionales podrán pedir dinero a los estados legalmente para sus cosas, ¿no? Como hemos dicho antes, que hemos dado una pincelada ya, el tema de que una empresa no gane lo que quería ganar, hará ya que el gobierno pague. Tenedlo claro, ¿eh? Según el diario, los documentos filtrados muestran que el TISA daría un enorme poder sobre los estados firmantes a los paneles de arbitraje, de manera que incluso podrían decidir de facto si los gobernantes deben cambiar sus leyes. ¿Habéis oído bien, eh? En concreto, estos paneles podrían dictaminar resoluciones vinculantes sobre las disputas entre los estados firmantes, relacionados con uno de los aspectos de la interpretación y la aplicación del pacto, y obligar a un país a compensar a otro económicamente. Está bien, ¿eh? Según detalla Jane Kelsley, experta en este tipo de acuerdos comerciales, estos paneles pueden decidir de facto que los gobernantes deben cambiar sus leyes, políticas o decisiones en relación con un enorme rango de servicios e imponer penalizaciones económicas hasta que lo hagan. O sea, la penalización económica es la amenaza. Es decir, tú no haces lo que yo quiero, vas a pagar, vas a pagar, vas a pagar. Haces lo que yo quiero, dejas de pagar. Eso es el TISA, señores. ¿Qué es el Acuerdo de Comercio de Servicios TISA? Definición. El Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios, TISA, está siendo elaborado entre medio centenar de países, 50 países, señores. Según reveló Wikileaks en 2015, este tratado secreto impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía, es decir, gobiernos, y de los intereses públicos de cada país, es decir, todo lo que hagan en ese país va a estar supeditado a lo que quieran las empresas multinacionales. El TISA pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones y transporte, entre otros. La sanidad, señores, servicios de salud, supranacional, es decir, más allá de lo que es la soberanía nacional, desde fuera, van a implantar órdenes dentro del país para que hagan lo que las multinacionales quieren. La sanidad va a estar puesta dentro del TISA, nos la van a regular los demás. Cuidado, ¿eh? Además, exige que haya transparencia, lo que en realidad se traduce en la obligación de los países de presentar proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su viabilidad. Estados Unidos y la UE, la Unión Europea, son los principales impulsores de este pacto, que afecta a 50 países y a un 68,2% del comercio mundial de servicios. Con lo cual, las empresas multinacionales se harían con el imperio mundial del comercio. Así de claro, casi el 70% del comercio mundial es un imperialismo bestial del comercio mundial de servicios, señores y señoras. Perdonad por la extensión del vídeo, quería expresar mi opinión sobre el tema, puesto que veo que es un tema muy importante para dejarlo pasar. Cuidado, porque no se está diciendo mucho en los medios de comunicación, y el día que menos nos lo esperemos, estamos dentro de este TTIP, este TISA, y no podremos hacer absolutamente nada. Ha habido diversas manifestaciones, etcétera, pero los medios de comunicación no se hacen eco de esta fraude a nivel global, señores y señoras. Bueno,
Muchas gracias por vuestra atención, pues vuestra paciencia hoy con el vídeo, pero me parecía interesante. Gracias, participad, ya sabéis, es gratis participar, dándole al like, vuestro comentario, vuestra teoría en los comentarios del vídeo y también suscribiéndoos, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Hasta luego.